Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Bueno, el motivo es claro. No estaba aquí porque no tenía nada que contar. ¿Eso piensan? No, no es eso. Tenía muchas ideas, muchas cosas que contarles, pero quería buscar un tema que de algún modo relacionara los diversos ámbitos en que me muevo, de las diferentes personas de las cuales aprendo, de las que les enseño, lugares donde trabajo, etcétera. Y me di cuenta que el liderazgo era un nexo común. Entonces por eso voy a empezar a hablar de liderazgo, pero a partir de obras fundamentales. Obras que pueden ser interesantes desde diversos puntos de vista, que normalmente son abordadas, por ejemplo, desde el ámbito, en el caso de la primera que vamos a analizar, de Henry Kissinger, liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero también se puede entender desde el punto de vista histórico, también se pueden sacar lecciones que nos pueden servir para tomar decisiones en el ámbito de los negocios, comercio internacional, y eso es lo que les quiero plantear. Iniciar una conversación respecto de esto, partiendo por esta obra, entendiendo qué es lo que es un líder, ¿no es cierto? Alguien que de algún modo persuade a grandes masas o a una pequeña organización, depende del ámbito que nos estemos tratando, que cuenta con un pasado, ¿no es cierto?, personal, pero también del lugar en el cual lidera, el espacio, que puede ser, por ejemplo, los valores culturales, tradiciones, costumbres de un determinado estado, cuando hablamos de un ámbito nacional, estatal, pero también tiene una visión de futuro, ¿no es cierto? El líder tiene una visión de futuro. Se mueve entonces en un eje que, por ejemplo, es pasado y futuro, y un segundo, valores perdurables y aspiraciones de aquellos a los que lideran. Eso, que es aplicable según Henry Kissinger al ámbito de estos líderes estatales, también lo es aplicable al ámbito más local, a una pequeña empresa o una comunidad, la que sea. Y tiene que ser, esta evaluación de estos aspectos tiene que ser realista, entendiendo que hay una historia, costumbres, capacidades, entre otros ámbitos. Y por supuesto que es esencial la comunicación. Hay que comunicar adecuadamente los objetivos que tiene. El líder tiene que comunicar adecuadamente, mitigar aquellos aspectos que pueda existir algún nivel de confusión y, por supuesto, obtener apoyos. Si uno pensamos en un estado sobrenatural, ¿no es cierto?, la obtención de los apoyos de los partidos políticos o incluso de la oposición en ámbitos de cuando hay mayor crisis, se tiene que arrastrar para una unidad nacional y siempre en general para la toma de decisiones se tiene que convencer al mayor grupo posible. Pero también en el ámbito de la empresa, ¿se imagina usted un líder que impone todo porque es el jefe? No, por supuesto que no. También es necesario persuadir en el ámbito más micro, ¿no es cierto? Y por supuesto que es esencial ciertas características. El líder tiene que ser valiente, y no solamente ser valiente, sino tener el carácter para que esas decisiones se mantengan en el tiempo. Y además se encuentra en marcos que son constreñidos. Por ejemplo, siempre va a liderar con la escasez, ya sea como habla el libro de Henry Kissinger que hemos citado, la escasez que implica los recursos de todo tipo, económicos, etc. Y por supuesto también eso ocurre en el ámbito de la empresa, con mayor razón, ¿no es cierto? Los bienes son siempre escasos y las necesidades, los deseos, las aspiraciones, tanto los estados como las personas, como los grupos intermedios, son siempre múltiples y contenido además por límites temporales. Hay una época en la cual hay valores, hábitos, actitudes, costumbres y por supuesto, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local hay competencia. Hay otros actores que buscan posicionarse en este ámbito y evidentemente en cada segundo perdemos o ganamos en cada jugada, ¿no es cierto? A veces acertamos o nos equivocamos en cada momento dentro de esta competencia y hoy más que nunca, pero siempre ha sido así, las decisiones deben tomarse con mucha rapidez, porque si no se toman con el timing adecuado, cuando esperamos a tener toda la información disponible, ¿qué es lo que pasa? Esperamos a tomar toda la decisión, las ganancias que vamos a tener con esa jugada, el líder, van a ser mínimas. Y en caso que se equivoque, el riesgo va a ser máximo. Entonces, en ese sentido, la asertividad es muy importante. Voy a leer una cita de Winston Churchill a propósito de características esenciales del liderazgo. Dice: los hombres de Estado no solo están llamados a resolver cuestiones fáciles, estas a menudo se resuelven solas. Es el momento en que el equilibrio zozobra y las proporciones quedan ocultas por la niebla cuando se presenta la oportunidad de tomar decisiones que salven al mundo. Reafirma esta idea, o sea, no tenemos certeza de todo, tenemos datos parciales, hay que tomar decisiones y es importante. Y el mismo estadista, al ser consultado respecto a cómo se podían tomar mejores decisiones, buen liderazgo,
La respuesta era, estudia la historia, pero no siempre hay tiempo para estudiar la historia. Como él bien dice, hay verdades, hay cuestiones que quedan ocultas bajo la niebla, ¿no? Ocultas por la niebla. Y a este respecto decía Oswald Spengler, el líder nato, como ante todo es un valorador de hombres, situaciones y cosas, y obviamente con la capacidad de hacer lo correcto sin siquiera saberlo. Porque obviamente nace la intuición. Si nace la intuición, no hay un conocimiento cabal, total, de todas las circunstancias. Y el estratega se encuentra frente a una situación compleja, porque no está en un laboratorio, está en la vida real. Y como está en la vida real, sus decisiones las puede tomar, cuando las toma tienen consecuencias inmediatas, no puede, cual científico, ir experimentando. Y por supuesto que si tomamos lecciones del pasado, esas lecciones del pasado las tomamos parcialmente porque no estuvimos ahí. Entonces tenemos todas estas limitaciones. Las decisiones políticas significativas rara vez implican una sola variable, tienen múltiples, ¿no es cierto? Y para eso hay que tener conocimientos políticos, económicos y por cierto también psicológicos y por cierto también entender la historia. Todo esto nos señala nuestro autor de cabecera en las próximas semanas y quizás meses, Henry Kissinger. Y Henry Kissinger analiza a varios autores a través de esta obra en diversos capítulos. Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew, Margaret Thatcher. Esos son los autores los líderes a los cuales este autor dedica mayor tiempo. Y todos con diferentes características, pero marcados por un hecho esencial. Marcados por la Segunda Guerra Mundial, a lo que Henry Kissinger llama la Segunda Guerra a los 30 años, considerando que comienza en 1914, época en la que todos vivían en una ilusión, que pensaban de que no iba a haber una nueva guerra por la creciente interdependencia económica, como señala Kissinger, entre las potencias europeas, el hecho de que la guerra salía prohibitivamente cara. Entonces eso iba a impedir que hubiese una guerra, pero sí la hubo. Y además, no solamente una primera, sino una segunda guerra, conformando como un todo la Segunda Guerra a los 30 años. Una Francia que salió muy debilitada, un Reino Unido que también salió muy debilitado, una Alemania que sufre las consecuencias de los embates de esa época y tiene un resentimiento, obviamente, hacia los países vencedores y un conflicto interno. Y en ese contexto nace un anti-líder, podríamos decir, que logra tomar este espíritu de época y con eso forzar a todo el mundo a entrar a una gran guerra, a una crisis. Y bueno, frente a ello, Konrad Adenauer, líder alemán, que con humildad y sencillez logra sentar las bases de una nueva Alemania, una Alemania que no se piensa como vencedora, sino que se piensa como derrotada, sino que desde la derrota construye una nueva alianza, un nuevo rol en Europa, una alianza atlántica desde los valores cristianos y democráticos. Y por otro lado, Charles de Gaulle, que logra reconstruir una identidad nacional, entregar una nueva constitución que permitiría generar una república que perdura hasta nuestros días. Por otro lado, Richard Nixon, un personaje muy controversial que incluso terminó siendo su presidencia truncada por una acusación constitucional, un impeachment en su época exitoso, que lo sacó del cargo, o más bien, renunció constreñido por ese impeachment. Y nos encontramos también, pero él tuvo ciertos éxitos, ¿no es cierto? Lograr que la Guerra Fría tomara un cierto curso, que evitara la posible una colisión directa. También sacó a Estados Unidos de Vietnam. También logró que China se insertara en el orden mundial, entre algunos de sus hechos destacados que iremos discutiendo a la luz de esta obra durante las próximas semanas o quizás meses. Anwar Sadat, que logró que desde su visión de líder revolucionario cambiara hacia pragmático y con ello lograr un acuerdo beneficioso para que Egipto recuperara los territorios perdidos o gran parte de los territorios perdidos durante la guerra de 1967 y también establecer las bases de una paz duradera con Israel. Lee Kuan Yew, otro hijo de la época colonial que en su momento estaba en una ciudad portuaria pobre y además de pobre, multiétnica, sin poder lograr acuerdos básicos de convivencia para formar una ciudad-estado segura y, según lo que dice Kissinger, bien administrada y próspera, con una identidad nacional compartida que proporcionaba una unidad en medio de la diversidad cultural. Y la última lideresa abordada en esta obra es Margaret Thatcher,
que todos sabemos que venía una época muy convulsionada y a través de audaces reformas económicas y una sapiencia política logró hacer navegar durante largos años como primera ministra de Inglaterra, dejar un sucesor de su mismo color y sobre todo establecer ideas que iban a perdurar en el tiempo independientemente de quién gobernase. Y además en el ámbito internacional lograr una adecuada inserción de un país que estaba bastante de capa caída en aquella época. Bueno, esto es básicamente lo que trata esta obra. Simplemente me quedaría por decir que hay un punto fundamental, que él entiende que todos estos personajes se mueven entre lo que él llama un estadista y un profeta. Un estadista que busca continuidad respecto a los valores fundamentales del país, su tradición, y por otro lado considerando que estos mismos líderes, entendiendo la necesidad de cambio, podían ser más visionarios y de alguna manera afectar esos valores tradicionales e instalar nuevos con una visión de futuro. Establece, por ejemplo, que personajes de corte netamente o más fuertemente cuestionadores del statu quo y con este carácter profético neto, para que puedan entender el contraste: Akenatón, Juana de Arco, Robespierre, Lenin y Gandhi. Solamente quiero terminar con una cita que de alguna manera resume lo que viene después en el libro y que espero que las y los entusiasme a seguir viendo estos videos, que espero que sean igualmente cortos o quizás más cortos que este. Y esta última línea dice lo siguiente: esta página, refiriéndose a este libro que vamos a analizar, Henry Kissinger, Liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial, dice: estas páginas tratan de líderes que, en la infinita disputa entre lo deseado y lo inevitable, comprendieron que en la agencia humana lo que convierte en inevitable aquello que parece serlo. Fueron importantes porque fueron más allá de las circunstancias que heredaron y así llevaron a sus sociedades hasta la frontera de lo posible. Espero que les parezca seductora esta oferta. Es completamente gratis, no busco más que transmitir pensamientos, ideas y ojalá encender esta llama por la lectura, la reflexión y el debate, ya sea que nos encontremos en una sala o ustedes se encuentren en una sala o en esta ágora pública que son las redes sociales y podamos discutir, o ustedes puedan discutir entre ustedes o con otros que se encuentren en el futuro acerca de estos importantes temas sobre liderazgo. Nos seguimos encontrando en este espacio. Hasta luego.